Buen día, vamos a ver el día de hoy conjuntos y nuestro fin en mente es desarrollar nociones básicas de la teoría de conjuntos. Un conjunto se puede entender como una colección o agrupación de elementos con características comunes. Un ejemplo puede ser la figura que vamos a adjuntar. Este sería un conjunto de personas y tenemos aquí dos expresiones para representar mis conjuntos por medio de un círculo y por medio de llaves. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Regularmente lo vamos a encontrar como elementos del conjunto y tenemos, por ejemplo, este pez sería el elemento del conjunto de todos los peces de agua dulce. Este niño sería el elemento de conjuntos de los jóvenes que conforman al grupo segundo C, B o D. Y por último tenemos que este perro sería el elemento de conjuntos de animales domésticos. Entonces, cada uno de ellos serían elementos de un conjunto. Y tenemos que para representar a un conjunto se coloca una letra mayúscula, por ejemplo, en este caso vamos a representar con la letra A. Se representa con una letra mayúscula, dependiendo del conjunto a describir, el signo igual, y vamos a colocar algo llamado llaves. Estas llaves o dentro de estas llaves vamos a contener y vamos a expresar nuestros elementos del conjunto. Y tenemos, por ejemplo, números pares menores o iguales a 20. Para encontrar números pares menores o iguales que 20, vamos a ir de 2 en 2. Observemos que colocamos primero la letra mayúscula, que en este caso es P, y el signo igual, y posteriormente colocamos todo entre los llaves, mis elementos. Observemos que dentro de las llaves están mis elementos. Entonces coloco la letra mayúscula, el signo igual y dentro de las llaves todos mis elementos. En este caso mis elementos serían los números que van de 2 en 2 hasta llegar al número 20. Uno de los conjuntos más comunes que se pueden utilizar serían los números enteros. Estos números enteros, o como observamos, no son representados como fracciones ni como decimales y se representan con un símbolo parecido a la letra Z. Cuando representamos números enteros vamos a ocupar un signo parecido a la Z y observamos que los números van desde positivos hasta los negativos. Y vamos y prestemos mucha atención. Cuando realizamos este tipo de conjuntos, ocupamos igualmente la letra mayúscula, que sería la Z, y el signo igual, y dentro de nuestras llaves tenemos todos nuestros elementos. Pero observemos que estos elementos tienen puntos suspensivos, tienen estos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que vemos tanto al inicio como al final nos indican que el conjunto tiene más elementos que los que se escriben, ¿ok? Vamos a tener un conjunto que tiene más elementos, pero estos no se van a escribir, pero los puntos me mencionan que tenemos más elementos. Tenemos otra característica que sería de un conjunto que se llama conjunto vacío. Este conjunto vacío es aquel que no contiene ningún elemento con características deseadas. Por ejemplo, tenemos, si queremos con un conjunto de peces que sobrevivan fuera del agua, colocamos igualmente, primero vamos a colocar mi letra mayúscula, en este caso sería P, el signo igual y tenemos las llaves. Pero no tenemos algún elemento que pueda sobrevivir fuera del agua, mencionamos que este conjunto es vacío.
Por lo tanto, dentro de las llaves no se coloca absolutamente nada y esto nos indica que mi conjunto es vacío, ya que no tengo ningún elemento con estas características. Muy bien, y vamos a ver cómo se representan estos conjuntos. La representación de los conjuntos se realiza por medio de llamado algo diagrama de Venn. Este diagrama de Venn, vamos a ver un poco de su historia. Muy bien, observemos que los diagramas de Venn surgen con una evolución de los diagramas de Euler. Estos diagramas de Euler nos representan conjuntos universales. ¿Y qué quiere decir con eso? Un conjunto universal es, por ejemplo, animales. Este sería un conjunto universal. Tengo varios tipos de animales, entonces sería un conjunto universal. Y ese conjunto universal, a su vez, tiene un subconjunto llamado mamíferos. Este grupo de mamíferos tiene a su vez un subgrupo llamado humanos. Entonces, la representación de un conjunto universal es por medio de diagramas de Euler. Otro ejemplo que podemos tener de este conjunto universal es, por ejemplo, el universo. El universo sería el conjunto universal y nuestro subconjunto sería las galaxias. ¿Ok? Y el subconjunto serían las galaxias. Y dentro de estas galaxias existe otro subgrupo que serían los planetas. ¿Ok? Entonces, observemos muy bien. Planetas. Tenemos este ejemplo que les acabo de poner, que sería el conjunto universal, y el primer elemento de mi conjunto universal sería el universo. Después serían las galaxias y por último serían los planetas. Este también lo vamos a representar con un diagrama de Euler y llamado como conjunto universal. De este diagrama de Euler se desprenden los diagramas de Venn y vamos a ver cómo se desprenden estos diagramas. Muy bien, prestemos mucha atención. Nos menciona los conjuntos A y B se pueden representar por medio de círculos y cada uno con los elementos dentro. Muy bien, tenemos las dos representaciones de un conjunto. Por medio de la letra mayúscula, el signo igual y los elementos dentro de mis llaves. Y tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está constituido por aquellos números enteros que van del 1 al 10 y el conjunto B está comprendido por aquellos elementos que van de 2 en 2 hasta llegar al número 18. Esa sería la primera representación que podemos realizar de conjuntos. La segunda representación sería colocarlos, como observamos en la imagen, por medio de círculos. Y en estos círculos observamos que están dentro de ellos los elementos de cada uno de los conjuntos. Una cosa que tenemos que tener y tenemos que observar muy cuidadosamente es que en los conjuntos se van a repetir elementos. En este caso, observamos que los elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto B sería el número 2 y el número 4. Igualmente, en el conjunto B se repite el número 2 y el número 4. ¿Ok? Prestemos mucha atención a estos números que se repiten, porque de ahí se va a desprender mi diagrama de Venn. Muy bien, y tenemos. Sin embargo, hay algunos elementos que se repiten en cada grupo. Si los juntamos, los círculos se forman una interacción, la cual está formado por esos elementos que se repiten. En otras palabras, dentro de esta interacción
irán los elementos que son comunes en ambos conjuntos, es decir, aparecen tanto en A como en B. Con estos círculos obtenemos la representación llamada diagrama de Venn, ¿ok? Una vez que nosotros representemos los círculos con cada uno de los conjuntos y los unamos, formamos nuestros diagramas de Venn. Y estos diagramas de Venn, a su vez, forman como un tipo óvalo. Y dentro de ese óvalo vamos a encontrar elementos en común. En este caso, los elementos en común serían el 2 y el 4, el 6 y el 8, y sería el 10. Estos serían los elementos en común de los conjuntos A y B. Y ya lo sacamos por medio de representaciones de Venn. Muy bien, dentro de estos conjuntos hay algo llamado operaciones entre conjuntos. Muy bien, la primera operación es intersección. Observemos, para realizar las operaciones de intersección se identifican los elementos en común en ambos conjuntos, se coloca el símbolo n en ambos de las letras que lo representan y entre las llaves se escriben los elementos identificados. Y tenemos, por ejemplo, en la intersección vamos a ocupar el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene elementos que van del 1 al 5 y el conjunto B tiene elementos que van del 4 al 7. Primero identificamos aquellos elementos que son en común. Observamos en los diagramas y vemos que los elementos que están en común es el 4 y el 5, y en el conjunto B también sería el 4 y el 5. Esos serían los elementos en común. Posteriormente vamos a realizar el diagrama de Venn. Cuando realizamos el diagrama de Venn, observamos que dentro de mi tipo óvalo ya tenemos los elementos que son en común, ¿ok? Y ya cumplimos con la primera característica que nos menciona. Primero se identifican los elementos en común en ambos conjuntos. Ya los identificamos y sabemos que es el 4 y el 5. Y entre las letras se van a colocar los símbolos como N en medio de las letras que los representan, y entre las llaves se escriban los elementos identificados. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, entonces, observemos. Identificamos ya los elementos en común. Y primero colocamos el conjunto A, el símbolo de intersección, que sería como una tipo N, y tenemos después el conjunto B. Tenemos el signo igual y en las llaves colocamos aquellos elementos que son comunes en ambos conjuntos, que sería en este caso el 4 y el 5. ¿Y cómo se hace esto? ¿O cómo se lee? Mencionamos que el conjunto A interacciona con el B y los números que hacen esta intersección sería el elemento 4 y 5. La segunda operación se llama unión. Y retomamos otra vez el ejemplo del conjunto A y B. Recordamos que el conjunto A tiene como elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B tiene como elementos 4, 5, 6 y 7. Y menciona, la unión de ellos corresponde al conjunto formado por los elementos de A y B. Volvemos a repetir. La unión de ellos corresponde al conjunto formado por los elementos de A y de B. ¿Qué quiere decir eso? Vamos primero a unir nuestros círculos para formar el diagrama de Venn. Una vez que hemos unido nuestros círculos y formamos el diagrama de Venn, observamos automáticamente los elementos que interaccionan entre sí o los elementos comunes de los dos conjuntos, que sería 4 y 5. Pero como estamos hablando de la operación unión, simplemente se van a unir todos los elementos tanto del A como los elementos del B. ¿Ok? Entonces, para realizar esta unión, primero se coloca la representación del primer conjunto, en este caso sería el A.
se coloca el símbolo de unión, que es parecido como una U, y posteriormente colocamos el símbolo del segundo conjunto, que es el B. Colocamos el signo igual y mencionamos que los elementos serían del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, ¿y cómo se lee esto? Mencionamos, el conjunto A se tiene unión con el conjunto B y este es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya unimos tanto el conjunto A como el conjunto B y todos sus elementos. Y si pueden observar, en ningún momento Muy bien. Tenemos ahora la otra operación que sería el de complementos. El de complementos sería, retomamos los conjuntos A, que sería, recordemos, mi conjunto A está constituido por los elementos del 1 al 5 y tenemos el conjunto B, que los elementos serían del 4 al 7. Muy bien, y se puede determinar dos conjuntos complementarios. Como su nombre lo menciona, complemento, el conjunto B va a complementar a los elementos del conjunto A y al revés, los elementos del conjunto A complementan a los elementos del conjunto B. ¿Y cómo se hace esta operación? Muy bien, colocamos los círculos de cada uno de mis conjuntos y hago el diagrama de Venn. Una vez realizado el diagrama de Venn, simplemente mencionamos igualmente los elementos que interaccionan entre ellos mismos, que sería el 4 y el 5. Y recordamos que los elementos de A, los elementos de mi conjunto A, son los que van del 1 al 5. Del 1 al 5 van todos mis elementos de la. Todos estos elementos son del A. Entonces, vamos a buscar de los números o de los elementos de mi conjunto B, aquellos que complementen el conjunto del A. Entonces, al momento de hacer el diagrama de Venn, observamos que los elementos que completan a este tipo de elementos sería el elemento 6 y el elemento 7. Por lo tanto, se menciona el A con la letra mayúscula y observamos que el complemento se colocaría como subíndice o como exponente y mencionamos el conjunto A se complementa por medio de los elementos 6 y 7, ¿ok? Y tenemos ahora también los complementos del B, porque también podemos sacar el complemento de B. Recordemos que los elementos de B serían B es igual, o el conjunto de B es igual a los elementos 4, 5, 6 y 7. Esos serían los elementos de mi conjunto B. Entonces, esos elementos a su vez se van a complementar con los elementos del conjunto A. Y para decir cómo se complementa, se menciona y se coloca primero la letra B mayúscula y como exponente la letra C. Y se menciona al conjunto B le complementa 1, 2 y 3. ¿Ok? Esa sería la operación entonces de complemento. El conjuntos se van a complementar entre sí. Un ejemplo que tenemos es teniendo en cuenta los conjuntos P, que tiene como elementos el 10, el 15 y el 20, y el conjunto Q, que tiene elementos que va desde el 11 hasta el 20, vamos a calcular la intersección y la unión entre P y Q, y asimismo vamos a encontrar el complemento solamente de P.
Entonces, recordemos, primero, para representar estos conjuntos, colocamos el círculo y dentro del círculo irían nuestros elementos. Entonces, el conjunto de P, los elementos dentro del círculo serían 10, 15 y 20. Y de Q los elementos serían del 11 hasta el número 20. Todos estos son elementos de Q y elementos de P. Una vez que identificamos los elementos que tiene, vamos a identificar aquellos elementos que se encuentran tanto en el conjunto P y el conjunto Q. En este caso, en el conjunto Q, observamos que se repite el 15 y el 20. Y por el otro lado, en el conjunto Q también se repite el 15 y el 20. Entonces, estos números serían, o elementos, serían los elementos comunes entre los dos conjuntos y estos van a ir dentro de mi óvalo. ¿Ok? Entonces, simplemente para identificar cuáles elementos van a ser una intersección, cuáles van a ser una unión y cuáles van a ser un complemento, realizamos el diagrama de Venn. Observamos que dentro del óvalo ya tenemos los elementos que son elementos comunes, tanto en el conjunto P y en el conjunto Q. En este caso sería el 15 y el 20. ¿Ok? Entonces, para realizar la intersección, recordemos que el símbolo de intersección sería una tipo N, el símbolo de unión es una U y el de complemento simplemente a la letra que estamos representando el conjunto se le coloca en la parte de arriba el exponente C. Entonces, la intersección recordemos que son aquellos elementos en común. Por lo tanto, mencionamos P intersecciona con Q y da como resultado 15, 15 y 20. Bien, ya encontramos entonces la intersección. Muy bien, ahora vamos con la unión entre P y Q. Recordamos que la unión se simboliza con una tipo letra U y mencionamos P se une con los elementos de Q y da como resultado lo siguiente. Como es la unión, recordemos cuando nos hablan de unión, es unir todos los elementos de los dos conjuntos. Y tienen que tener un orden. Entonces, por ejemplo, la unión de todos mis elementos sería desde el 10, 11, 12, hasta llegar al número 20. Todos esos serían la unión de mis dos conjuntos. Y por último nos está pidiendo el complemento de P. Vamos a ver qué números complementan al B. Por lo tanto, observemos. Los conjuntos o los elementos que están en el conjunto P son 10, 15 y 20. Entonces mencionamos P se complementa, colocamos el signo igual y abrimos nuestra llave. Entonces, se va a complementar con nuestro conjunto y los elementos que vamos a tomar de ese conjunto que es Q, sería el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 no se colocaría porque ese elemento es de intersección, pero se colocaría el 16, el 17, el 18 y el 19. Entonces, todos estos elementos
van a complementar a mi conjunto que es Q. Todos esos elementos complementan al conjunto Q. Muy bien, entonces, estas serían las tres operaciones básicas de los conjuntos. Intersección, que se expresa con un símbolo N, la unión, que se expresa con símbolo tipo U, y el complemento, el cual simplemente coloco el exponente C en la parte de arriba de mi letra mayúscula. Cualquier duda, por favor, no duden en avisarme. Nos vemos.